grande de salvación. Tú nos perdonaste, nos salvaste, nos diste eterna redención y por esa razón nosotros podemos estar delante de ti ahora como tus hijos. Y como hijos recién nacidos, como hijos que llevamos un tiempo, necesitamos siempre el poder aprender más de tu voluntad, el tener más de tus pensamientos y poder llevarlo a cabo en nuestra vida de la fe. Por eso en esta segunda clase de educación básica o de educación cristiana pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que a través de él nos enseñe, nos muestre la escritura y nos haga guardar esta palabra tan preciosa en nuestros corazones. Por eso pidiéndote tu ayuda desde el principio hasta el fin de esta reunión, te damos las gracias. Y dejamos todo en tus manos de amor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a buscar San Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 versículo 4. San Mateo capítulo 4 versículo 4. ¿Tenemos ya? Antofagasta, Mateo capítulo 4 versículo 4. Vamos a leer juntos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya, esta es la segunda clase de educación básica, ¿cierto? De educación cristiana. Todos nosotros ya sabemos o aprendimos muy bien que la salvación es por el oír la palabra, ¿cierto? La salvación es por la fe y la fe viene por el oír la palabra del Señor. En esa palabra nosotros conseguimos este eterno perdón de nuestros pecados, conseguimos ese conocimiento y esa verdad que el Señor quiere que todos sepamos. ¿Cierto que sí? Hemos sido entonces puestos en una posición muy, muy de honor delante del Señor. Somos sus hijos, somos los santos, somos los justos. Tenemos tantos nombres que tenemos que aprender a llevar en nuestra vida cristiana. Por esa razón es que la Biblia dice que el justo por la fe tiene que vivir, ¿cierto? Y si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces nosotros los justos, ¿qué tenemos que aprender siempre? La palabra de Dios, porque el justo vive por la fe. Fuimos salvos por la palabra de Dios y la vida cristiana es por la palabra de Dios. El tema es el siguiente, que cuando nosotros recibimos la salvación es como volver a nacer. Eso dice la escritura también, ¿cierto? Volvimos a la vida. Entonces, volver a nacer, cada uno ya sabe su fecha de nacimiento espiritual, ¿cierto? Ah, yo recibí la salvación en tal fecha. Y hay algunos que pueden estar aquí sentaditos en estos momentos escuchando de la educación cristiana, que también puedan ser como unos bebés espirituales, tener unos meses, unos días, incluso a veces unos años, es poco todavía para conocer bien del Señor y delante de Él somos como niños chiquititos. Y así como nosotros, nuestro cuerpo, ¿qué necesita para crecer? Necesita comer, ¿cierto? Así también el Espíritu Santo, ¿qué necesita para que crezcamos espiritualmente? Necesita la palabra del Señor. Así que nosotros sí o sí necesitamos aprender de la palabra. Vamos a buscar Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Como que se queda pegado ese, ¿no? En Antofagasta siguen escuchando bien. Si se empieza a pegar o a escuchar mal, no sé, levantan las manos, se tiran el pelo así, yo sé que ya no se está escuchando bien.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ya, tenemos, vamos a leer juntos. Dice ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí dice dos cosas muy importantes. Desechando qué cosa, y salen varios pecados, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos en la posición de pecador antes de recibir la salvación. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados, ahora somos sus hijos, pero la esencia pecaminosa en nosotros no se va. Es decir, que vamos a tener la tendencia a seguir pecando. Por eso la vida cristiana es desechar estas cosas que nosotros tenemos por naturaleza. Pero para poder desecharlas, para poder quitarlas, ¿qué debemos desear? La leche espiritual no adulterada. ¿Qué será la leche espiritual no adulterada? La palabra del Señor. El bebé lo único que come es leche de la mamá, ¿cierto? Así que el bebé espiritual, ¿qué es lo único que va a querer comer? La palabra del Señor. Debemos desearla, por eso dice ahí, desear. El bebé recién nacido, ¿qué es lo que quiere? Leche. Ve a la mamá y ¿qué es lo que quiere? Tomar leche. Y si la mamá se va un ratito, ¿qué pide después llorando? Leche. Desea constantemente la leche. Así nuestro espíritu, después de recibir la salvación, ¿qué es lo que desea? La palabra. Y me adentro por la palabra. Necesita escuchar la palabra. Y esto Dios lo muestra constantemente en la Biblia. Siempre ponemos el ejemplo del pueblo de Israel. Salió de Egipto con 10 plagas, ¿cierto? Cruzó el Mar Rojo y esa es la imagen de la salvación y del bautismo, ¿cierto? Pero entra al desierto, camina 40 años ahí y Dios ¿con qué lo alimenta? Y el maná es sombra de qué cosa? De la palabra. Dios es el que da el alimento. Dios le dio el maná al pueblo de Israel, así a nosotros el Señor nos quiere dar su palabra. El pueblo de Israel, si no deseaba que le diera el maná, entonces no podía alimentarse. Así nosotros en la iglesia, ¿qué debemos desear constantemente? La palabra. Por eso no hay cosa más importante para nosotros que aprender la palabra. Y en Santiago están muy atentos aprendiendo la palabra. Entonces, el Señor quiere enseñarnos esto. Es muy necesario. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Ya, leamos juntos. Dice ahí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, se parece a Mateo 4:4, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso está escrito y eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si de verdad somos salvos, si de verdad recibimos la salvación, entonces no solamente nos alimentamos con la comida de la carne, sino que también nos alimentamos de lo que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. Todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Así que todo eso lo necesitamos para poder vivir. Lo necesitamos desear como el niño recién nacido. Necesitamos desear en nuestros corazones aprender cada día más la palabra. Si nuestros corazones no desean aprender la palabra, somos soberbios delante del Señor. Porque espiritualmente necesitamos su ayuda, necesitamos su guía, necesitamos su entendimiento. Estamos en Deuteronomio, vamos a buscar el capítulo 17. 17, versículo 19. 17, 19. Capítulo 17, versículo 19. Leamos juntos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponernos por obra. Así que el Señor este mensaje lo repite toda la palabra. Y lo tendrá consigo. Si uno después lee el capítulo 17, está hablando de la palabra, tener la palabra consigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Leer es muy importante para nuestra vida espiritual. Aprender de la voluntad del Señor es muy importante para nuestra vida espiritual, porque si no nos ponemos soberbios y altivos. Porque la palabra del Señor es para aprender a temer al Señor. Porque la palabra del Señor es para guardarlo en el corazón y ponerlo por obra. Y si nosotros vamos aprendiendo esto, el Señor nos va mostrando muchas cosas muy bonitas. El versículo 20, ¿qué dice ahí? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Así que está enseñando que si nosotros guardamos la palabra del Señor, lo tenemos consigo, lo tenemos cerquita, entonces nuestro corazón no se eleva, no se pone soberbio, sino se pone humilde y nosotros vamos guardando estas palabras en el corazón. Y cuando dice ahí que los días se prolonguen, esto quiere mostrarnos la bendición del Señor. Si nosotros obedecemos este mandamiento de Dios, que aprendamos la palabra, que decíamos como niños recién nacidos, la bendición es el crecimiento. Decías como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ellas crezcáis. Crecer en el Señor solamente se puede con qué cosa entonces? Con la palabra. El niño crece tomando la leche. El Hijo de Dios crece aprendiendo su palabra, viéndola por obra. Porque si no nos ponemos soberbios, nos ponemos... Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 y 4. Ya, vamos a leer juntos. Dice ahí.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemia, malas sospechas. O sea, la palabra viene del Señor y si nosotros no nos conformamos a esto, es decir, si nosotros no buscamos y deseamos aprender la palabra, entonces vamos a estar envanecidos y nada podemos aprender de Dios solito. Necesitamos la palabra. Estos comentarios cuando dicen yo creo en Dios a mi manera, eso es estar envanecido. Nosotros no podemos creer en un Dios tan grande, tan profundo, tan ancho, tan inmenso, eterno, si no es por la palabra del Señor. Por eso es muy importante que estemos oyendo esa palabra, que podamos estar compartiendo, hablando de esa palabra, que vamos creciendo en la meditación de la palabra y que podamos estar recitando esa palabra. Por eso la iglesia tiene esta forma, por eso hacemos tantos seminarios y por eso hay tantas reuniones para aprender la palabra y por eso los domingos en el boletín salen las recitaciones, ¿cierto? Para que vamos aprendiendo los versículos de los temas más importantes de la palabra y podamos ponerlos por obra. Hacemos estas cosas, vamos a entender cada vez más al Señor. Así que el paso está muy claro para nosotros en la palabra. Primero tenemos que oírlo. Ah, vengan y vean. Nosotros invitamos a escuchar al seminario. Un día nos invitaron a nosotros mismos, ¿cierto? Y vinimos y escuchamos, porque la fe viene por el oír esa palabra. Entonces, por eso que en la Biblia sale tantas veces Dios diciéndole al pueblo de Israel, oíd estas palabras, ¿cierto? El que tiene oído, oiga las palabras. Nosotros lo primero que tenemos que estar dispuestos a oír, estar escuchando esa palabra preparada para nosotros. Así como Dios le preparaba el maná al pueblo de Israel y lo alimentaba. Sí, nosotros tenemos que estar atentos para recibir ese maná, oír. Y cuando empezamos a oír, entonces después nosotros podemos preparar una comidita. Podemos estar listos o podemos estar preparados para empezar a hacer una comidita solo. A empezar solito a aprender de esa palabra. Pero estos pasos son muy importantes que lo hagamos con mucho esfuerzo. Y después de oír, y después entonces de yo empezar a buscar, ¿cierto? Tengo que meditar esa palabra constantemente, reflexionando en un versículo, a ver qué es lo que Dios me quiere entregar a través de eso. Y cuando lo medito, esto es sorprendente en la Biblia porque lo que le entrega a uno, distintamente se lo entrega a otro. A veces leemos un versículo y meditamos una cosa, y a veces después leemos el mismo versículo y meditamos otra cosa, ¿o no? Y leemos el mismo versículo y el Señor nos entrega otra meditación. Cuando de verdad anhelamos la comida espiritual, el Señor nos va a alimentar muy preciosamente. Eso es meditar la palabra. Y cuando ya la medito, la tengo guardada, ¿o no? Entonces, ¿qué voy a poder hablar? Lo que medité, ¿sí o no? Así que escuchar y leer yo mismo y meditar y recitar son los pasos que todo cristiano debe de hacer. ¿Qué le voy a predicar a otra persona si no tengo guardada algo en mi corazón? ¿Qué le voy a explicar a otra persona? Entonces le voy a hablar con mi propia cabecita. Y eso el Señor no quiere. Y para poder leer la palabra siempre necesitamos otra cosa pegadita ahí. Van a aprender muy bien la próxima clase, pero para poder aprender la palabra necesito mucho la oración ahí. Y necesito mucho estar aprendiendo esto en comunión, para que constantemente aprendamos de la predicación.
Estas cosas son fundamentales para nuestra vida de la fe. Sin palabra y sin oración es como llevar realmente una vida sin Dios. De verdad, nosotros tenemos que aprender estas cosas todos juntos. Por eso lo hacemos juntos, porque la comunión es con Dios, pero también la comunión es con los hijos de Dios, ¿cierto? Así que lo aprendemos juntos. Es la manera que Dios utiliza para poder aprender de la fe, dando un ánimo, no quedándose dormido en los sermones. La vida de comunión es muy importante delante del Señor, ¿sí? Así que como un cuerpo, todos juntitos nos movemos, así entonces el Señor nos enseña de su palabra. Y se la podemos mostrar a las personas que no tienen la fe. ¿Cómo le mostramos la palabra entonces? El Señor nos está enseñando. Oír, leer. Después que viene, están anotando muy bien, ¿cierto? La educación cristiana básica, meditar, recitar. Si no anotamos esas cosas para poder ir aprendiendo, somos oidores olvidadizos, se nos van a olvidar los pasos, ¿ah? Entonces, tenemos que ir deseando aprender cada día más. Entonces, si tenemos la palabra, es porque estamos pegaditos al cuerpo del Señor. Y no tenemos la palabra, en realidad es porque estamos alejados de qué cosa? Estamos alejados de la iglesia. En la iglesia aprendemos juntos. Y en la iglesia el Señor nos permite crecer juntos. Sí podemos crecer correctamente. Sí podemos llevar bien la palabra del Señor. Por eso que en delante leímos en Primera de Pedro, para que crezcáis. Para crecer, ¿qué tenemos que desear? La palabra. Para crecer necesito cada día más palabra. Y para tener esa palabra necesito desearla, anhelarla, aprenderla, oírla, leerla, meditarla, recitarla. Son los pasos que el Señor nos quiere decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fuimos salvos por la palabra. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a buscar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Leamos juntos. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacido, la salvación es por oír la palabra. No es de una simiente corruptible, no es de una enseñanza humana, es de la enseñanza que el Señor nos quiere dar a través de su Espíritu Santo. Y nos hizo renacer, nos hizo volver a la vida. Así que la palabra de Dios es tan importante para nuestra vida. ¿Cómo no la vamos a desear, hermano? ¿Cierto? Ustedes la desean mucho aquí en Santiago y allá en Antofagasta. Muy importante desearla, anhelarla, como el niño recién nacido. Sea la leche, ¿cierto? ¿Cómo se le ponen los ojitos a la huevita cuando la mamá viene? Se desespera realmente, ¿ah? Se empieza como a mover, ¿cierto? Ah, sabe que viene algo muy rico, viene su leche. Por eso cuando venimos a las reuniones, ¿cómo se pone nuestro espíritu? Y cuando vamos a las reuniones de madres, servidores y de jóvenes, dicen, sí, nos ponemos muy contentos, ¿sí? El Señor nos hizo renacer, hermano, nos dio vida eterna.
Por eso tenemos que desear tanto esa palabra. Y es con la sabiduría y la ayuda del Señor. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Tenemos? La vamos a leer juntos. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Pablo dijo estas palabras a la iglesia de los Corintios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría mía, o sea, con sabiduría humana, ¿cierto? Sino que fue con la sabiduría de quién? De Dios, porque el poder, ¿quién lo tiene? ¿O nosotros tenemos algún poder para convertir el alma del pecador al justo? Ningún poder tenemos nosotros, esto solamente lo puede hacer el Señor. Por eso el Señor, oímos esa palabra y con su poder nos pudimos venir al lado de Él. Con su amor pudimos llegar al lado de Él. Cuando un papito llama al hijo, le dice, hijo, ven. El hijo viene, ¿cierto? A veces. Ya, cuando a veces viene, esa palabra de ese papá tiene poder o no. Le dijo, ven, y el hijo vino. Así que la palabra del papá tuvo poder, ¿cierto? Para traer el hijo. Así nosotros un día escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos atrajo, ¿cierto? Con su amor y con su gracia. La palabra tiene poder cuando alguien la escucha con el corazón abierto. Cuando uno la cree y la toma y la guarda en el corazón. Por eso el Señor dice, ven, hagamos esto. ¿Y qué dice el hijo? Sí, padre, hagámoslo. Entonces el Padre nos está enseñando que hay que leer la palabra, ¿no? Desea la palabra, desea mi palabra como niño recién nacido. Y nosotros como hijos, ¿qué decimos? Sí, Señor, yo quiero desearla, ¿cierto? Esa palabra tiene poder, a nosotros ahora nos convence. Tiene que ser así. Y si lo creemos por la fe y lo guardamos en el corazón, eso jamás se va a olvidar. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ya. Leamos juntos. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Si de verdad nosotros somos los hijos de Dios, es decir, los creyentes, siempre que se nos predique la palabra, la vamos a tomar como palabra de quién. La semana pasada como palabra del predicador Timoteo, esta semana predicador Juan, la próxima Michael, predicador Michael, o el sermón dominical pastor Pablo.
Nosotros tenemos que pensar que lo que leemos de la Biblia es palabra de quién, palabra de Dios, y si lo tomamos de esa manera, cuán precioso es para nosotros. Va a poder actuar en mí la palabra realmente cuando yo la tomo como palabra de Dios. Si yo lo leo de la Biblia, es porque Dios nos está diciendo eso. Esto es tan importante de que nosotros podamos guardar por la fe. Si en la Biblia dice algo, entonces Dios nos está diciendo eso. ¿Cierto? Así que guardar esa palabra como algo tan anhelado como la misma comida. Cuando alguien tiene muchos días con hambre, anhela comer o no. Tiene la carne, tiene hambre, anhela comerse un pedacito de algo. Entonces, nuestro espíritu también debe de anhelar cuando está sediento de escuchar la palabra del Señor. Y entonces así la podemos tomar con gozo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Leamos juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así que comer esa palabra, ¿cierto? Esa palabra a nosotros, ¿qué nos provoca? Gozo y alegría. Cuando tengo hambre me como un pedacito de algo rico, está rico. Así comer la comida del Señor también nos tiene que provocar espiritualmente ese gozo y esa alegría. Y esa palabra que deseamos con gozo y alegría es la que a nosotros nos va a ayudar a desechar lo que leímos en Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia. Para poder luchar contra el pecado que tenemos que desear, la palabra, la leche espiritual. Porque el Señor si nos perdonó todos los pecados, entonces ahora eso quiere decir que podemos vivir libre en el pecado, haciendo todo el pecado que queremos. ¿No? En Romanos capítulo 6 dice cómo vamos a perseverar en el pecado, ¿cierto? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir todavía en él? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda? De ninguna manera. No tenemos que vivir en el pecado. Por eso, cuando leemos la Biblia encontramos este ejemplo también. Sabemos que Jesús perdonó a una mujer adúltera, ¿cierto? Y él dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Desde el más viejito al más joven se empezaron a ir. Y cuando se fueron todos, Cristo le dice a la mujer, ¿dónde están todos los que te condenaban, los que te juzgaban? A la mujer dijo, no están. Y Cristo le dijo, ni yo te condeno. Pero después, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. La primera parte está enseñando que se encontró con el Señor. La segunda parte, no pecar más. Nosotros recibimos la salvación, que fue lo que aprendimos la semana pasada, y deseando la palabra podemos desechar el pecado también. ¿Cómo luchamos contra el pecado? Deseando la palabra. El Señor nos dice a nosotros lo mismo, yo ya te perdoné, yo ya no te condeno, yo ya te limpié de todo, pero vete y no peques más. Pero ojo con que a veces confundimos, el Señor me perdonó todo, chipe libre. Esto no es así. Vida cristiana es lucha entre la carne y el espíritu. Vida cristiana es luchar contra el pecado.
es de arrepentimiento constante, limpieza constante, porque el Señor nos lleva al cielo, porque nos perdonó todo. Entonces, vivir pecando como queremos ahora porque el Señor perdonó todo, habría que examinar la fe. Si viene el hijo y nos dice, papá, perdóname porque te mentí, y uno le dice, ya, ok, hijo, hazlo bien mañana, y mañana nos vuelve a mentir, y pasado nos vuelve a mentir, y pasado nos vuelve a mentir, ¿cómo sentiría el papá? ¿Cómo sentiría Dios si nosotros le decimos, gracias Señor porque me perdonaste todo, pero lo único que hago es pecar? Ciertamente somos débiles y ciertamente nos caemos, pero el Señor quiere que deseemos la palabra para poder desechar esa esencia pecaminosa, para poder luchar contra ella. Y hay un salmo muy conocido que tenemos que guardar en nuestro corazón también. Vamos a buscar Salmo 119, Salmos capítulo 119, versículo 9. 119, 9. Vamos a leer el 9 y el 11. 119, 9 primero y después 119, 11. Bien pegadito ahí. Ya, leamos juntos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Si en el corazón guardamos los dichos del Señor, ¿qué vamos a no hacer? Vamos a no pecar contra el Señor. Vamos a luchar contra el pecado. ¿Sí o no? Así que nosotros si ponemos la palabra en el corazón, podemos luchar contra el pecado, podemos desechar, pues, como decía en Primera de Pedro, esa esencia pecaminosa que nos va a seguir hasta la muerte. Es una lucha diaria y constante. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Desear la palabra, anhelar, aprender, querer estar cerca de esa palabra que el Señor nos dejó. Porque es la única manera que Él nos ordene, porque nosotros venimos del desorden total y el Señor quiere ordenar nuestra vida. Vamos a buscar el versículo 133 del mismo capítulo. El versículo 133. Ya, leamos juntos, dice ahí, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree. ¿Cómo se ordenan los pasos? Con la palabra. Ah, nosotros aprendimos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Vivíamos descarriados, vivíamos así como viviendo chueco, pero el Señor nos salva y lo que quiere es que vivamos rectamente, vivamos derechito siguiendo el camino del Señor. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, dice la Biblia. Así que para vivir cada vez más rectamente, más justamente, ¿qué deseamos? La palabra, necesitamos. Es la única manera de poder desechar los pecados que tenemos. Cada uno de nosotros sabe las debilidades que tenemos, ¿cierto? Para poder luchar contra eso necesitamos la palabra. Para que el pecado no se enseñoree de nosotros necesitamos la palabra. Así que la palabra en realidad es como tiene como un rol de protección para nuestra vida. Y como un rol así como una lavadora, nos limpia constantemente para dar cuenta de nuestros errores y para santificarnos. Debemos entonces estar siempre deseando la palabra. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que para poder santificar nuestra vida necesitamos la palabra, porque la verdad de la limpieza está ahí.
Así que ciertamente por nuestra debilidad humana va a venir la tentación. ¿Y con qué la vamos a afrontar? Con la palabra. Cuando leímos Mateo 4:4, dijo ahí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está luchando contra Satanás, porque Satanás, ¿qué le está haciendo ahí? Lo está tentando. Jesús está con un cuerpo humano para enseñarnos a luchar contra la tentación, contra los deseos de los ojos, contra los deseos de la carne, contra la vanagloria que hay en esta vida. La única manera de luchar es con la palabra. Escrito está, hay que responder así. Cuando estemos en debilidad, ¿qué tenemos que decir? Escrito está. Pero para poder decir escrito está, tengo que saber que está escrito. ¿Sí o no? Porque si no, no podemos defendernos con la palabra. Por eso tenemos que aprenderla, tenemos que buscarla, tenemos que desearla. Esto es para todos nosotros. Este es un mundo malo, lleno de tinieblas, lleno de maldad. Así que la lumbrera, ¿qué es lo que es? La palabra. Busquemos el Salmo 119, 105. 119, 105. Ya, leamos juntos. ¿Qué dice ahí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi lámpara. O sea, la Biblia, ¿qué es lo que es? Una lámpara. Es una lumbrera que alumbra nuestro camino. El Señor quiere llevarnos por un camino de bendición. Nos quiere llevar por un camino de paz, de gozo, de amor. Tantas cosas en realidad, hermano. Para poder alumbrándonos con esas cosas que el Señor quiere, necesitamos la palabra. Necesitamos desear la palabra. Porque como sabemos muy bien, en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura inspirada por nuestro Señor y útil para tantas cosas, enseñarnos como Dios, redarguirnos, examinarnos el corazón, corregirnos si es necesario e instruirnos en lo correcto, para que cada uno de nosotros sea perfecto. Y perfecto quiere decir madurar en el Señor. Pero entrenarnos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta escuchar la palabra. En los sermones predicamos 1 hora, 1 hora y media, y la carne empieza como a desacomodarse en el asiento, empiezan a venir los lumbagos, los riñones, y empieza como a desesperarse uno, tanto rato pegado en la silla. La esencia de la carne lucha con el tuto. Así que es una verdadera guerra aprender y escuchar la palabra. Nuestros corazones a veces dicen, no, no quiero más palabra. Por eso tenemos que desearla, tenemos que entender que ahí está la real bendición para nuestras vidas. Para poder perfeccionarnos, para poder madurar, necesitamos la palabra. Sí o sí necesitamos aprenderla. Entonces la postura de un salvo en el corazón siempre tiene que ser humilde delante de Dios porque estamos delante de su palabra. Sí, ya se hace más sabio el sencillo. Nosotros somos súper sencillos delante de Dios. No sabemos nada. El Señor necesita enseñar. Salmo 19, 7.
Salmo 19, 7. Leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo, ¿cómo se hace sabio? El alma se tiene que convertir por la palabra. El alma, el espíritu debe madurar con la palabra, porque la palabra es la que nos transforma, ¿sí? La palabra es la que nos afirma. Mientras más palabras tenemos en el corazón, más fuerte voy a ser para con el Señor. Y es como levantar una construcción de verdad. Edificar la vida de la fe es con la palabra. ¿Cómo vivían los apóstoles? Con la palabra, ¿o no? ¿Qué vivían haciendo? Predicando la palabra, ¿o no? Pero nosotros, ¿cómo llevamos la vida? Vamos a buscar Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20:32. Ya, leamos juntos, dice ahí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que el Señor nos encomienda a todos nosotros que somos hermanos, ¿cierto? Juntos y aprendiendo de la palabra que tiene el poder para sobreedificar, que tiene el poder para construir una vida cristiana en nosotros. Porque el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan para nosotros, ¿ah? El Señor tiene sabiduría que nos quiere dar a nosotros, ¿ah? Pero nosotros necesitamos saber el plan del Señor y necesitamos querer aprender de su sabiduría. Necesitamos anhelar eso, ¿sí? El pueblo de Israel se encontraba siempre con Dios a través de la palabra. Y nosotros ya sabemos que esa palabra es cierta o es mentira, es verdadera. ¿Y Él con qué está obrando en este tiempo? Con su palabra. Entonces, Dios hizo algo con su palabra, hizo la creación con su palabra, profetizó a través de los profetas con su palabra, dijo que iba a venir Cristo con su palabra y la cumplió y vino Cristo. Y Cristo predicó la palabra del Evangelio, la cual nosotros recibimos y nos hicimos sus hijos. Y el Señor al tercer día resucitó y luego de unos días ascendió. ¿Y a quién dejó? Al Espíritu Santo para que enseñara qué cosa, la palabra a través de los salmos. Así que nosotros necesitamos entender la palabra para obrar el plan de Dios. ¿Sí? Necesitamos estar bien puestos en el carril del Señor. Si nosotros aprendemos más del Señor, entonces podemos llevarlo a la obra. San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Cristo tiene su testimonio, está en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra misma es el Señor, es nuestro mayor tesoro. ¿Dónde está el mayor tesoro de su vida? Ah, yo atesoro tanto a mi esposo. Ah, mi mujer es mi real tesoro.
Mi casa es como un tesoro preciado. Mi auto tuneado puede ser también el mayor tesoro. Un animalito, esos son los tesoros de la gente en el mundo, como algunos ejemplos. Pero para el cristiano salvo, ¿cuál es el mayor tesoro? La palabra del Señor. Por eso necesitamos entender que la palabra es nuestro mayor tesoro. ¿Sí? Y si es un tesoro, realmente amamos ese tesoro. Salmo 119. Salmos capítulo 119, versículo 97. Salmos capítulo 119, versículo 97. El 9 con el 7. Ya, ¿qué dice? Y leamos juntos. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella meditación. Miren el corazón aquí del hombre que, inspirado por el Señor, escribe esto. Todo el día medita la palabra. O sea, su corazón, ¿en qué está pensando todo el día? En el Señor todo el día. ¿Cómo nos va ahí? Pensamos en el Señor un rato, después, tengo que hacer esto, tengo que hacer este trámite, tengo que hacer este documento, tengo que hacer esto, esto otro, esta compra. Y nuestros pensamientos se desvían a las cosas que hacemos diariamente, ¿cierto? Guardar el corazón pensando que el Señor nos ayuda en todo eso es muy importante. Versículo 127. El mismo capítulo, versículo 127. Leamos juntos. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy. Ah, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, porque ahí el hombre de Dios sabe que es como un verdadero tesoro, oro puro. Lo deseaba, lo anhelaba, lo quiere. Nosotros tenemos que llegar a anhelar cada día más de la palabra del Señor, ¿cierto? Amarla cada vez más, porque es nuestro real tesoro. ¿Cómo está nuestro corazón amando al Señor y amando su palabra? Por eso que el Señor quiere que examinemos siempre. Si la amamos tanto, no nos quedamos dormidos en el sermón. Versículo 131. Versículo 131. ¿Qué dice ahí? Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus. Ah, ¿cómo está la disposición? Ella su boca suspiraba porque deseaba el mandamiento. ¿Verdad? El corazón anhelaba la palabra, ¿cierto? Por eso, para poder desearla, un consejo muy importante es que la palabra la tengamos cerca. Y esto, de verdad, yo me pude dar cuenta también con los hermanos mayores, ¿cierto? Que tenemos en la iglesia de Corea, por ejemplo. Ellos tienen la palabra en todos lados. ¿Ah? Van sí, me refiero a la Biblia, van a la pieza, ¿qué tienen en el velador? Van al baño, ¿y qué tienen en el baño? Tienen la Biblia. Ah, van en el auto y en el auto tienen una Biblia. Y van a la oficina los que trabajan y en la oficina tienen una Biblia. Y los estudiantes universitarios se juntan en la universidad y ¿qué tienen que llevar? La Biblia. ¿Cómo puede entonces ser todo el día la meditación? ¿Cómo podemos anhelar y desear la palabra si la tenemos cerca? Porque si la palabra está lejos, uno se excusa. Ah, no traje la Biblia. ¿Sí o no? Entonces, de verdad, para poder desearla, anhelarla, la tenemos que tener muy.
cerquita, pero algunos la dejan abierta así en el velador, por la eternidad. Yo no sé si de ahí va a salir un poder sobrenatural. Nosotros necesitamos desearla, anhelarla, tenerla consigo, tenerla cerca, para que el Señor nos enseñe y podamos llevar la vida de la fe. Ya, la tengo cerca la Biblia y la deseo, entonces la pesco y la leo. Proverbios 28:5, vamos. 28:5. Leamos juntos. ¿Qué dice ahí? Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Cómo podemos ir entendiendo? ¿Cómo podemos ser entendidos? Si buscamos en la palabra. Los hombres del mundo no buscan a Dios, pero los hijos de Dios anhelan entenderla, anhelan buscar la palabra. El que busca, halla. El que busca, encuentra. Pedir y se os dará. Pero ¿qué tenemos que pedir? La voluntad. Por eso que la palabra también siempre tiene que ir siempre de la mano con la oración del Señor. Falta de sabiduría, pedimos la sabiduría. Nos falta amor, pedimos amor. Nos falta la fuerza, pedimos la fuerza. ¿Sí o no? Falta la economía, ¿a quién se la pedimos? ¿Va a caer el dinero del cielo? Se la pedimos para que el Señor nos dé un trabajo. Pero tenemos que no solo saber la escritura como en la mente solamente. Y un ejemplo que me tocó escuchar. Alguien se sabe muy bien la ley del tránsito. Se sabe todo el manual de la ley del tránsito. ¿No? Se sabe todas las leyes del tránsito. Pero le pasan la llave para hacer el práctico y no sabe manejar. ¿Le sirve de algo saber toda la ley del tránsito y todo el manual? No sirve de nada. Entonces, ¿qué tenemos que pensar ahí? La Biblia no es solamente estudiar teóricamente. La Biblia es aprender el conocimiento y llevarlo a la práctica. ¿Sí? Y eso debemos aprenderlo en oración. Salmo 119, 147. 119, 147. Salmo 119, 147. Leamos juntos. Me anticipé al alba y clamé. Esperé tu palabra. O sea, de verdad aquí, como, ¿dónde está leyendo el que está escribiendo aquí? ¿Dónde está meditando y orando? Me anticipé al alba, o sea, está de madrugada, ¿no? Oh, que nos falta, ¿cierto? En el corazón. Anhelar hasta ese punto, ¿ah? Que él se levantaba muy tempranito en la mañana, anticipándose al alba para meditar en la palabra y esperar en esa palabra en ese día. O sea, de verdad, nosotros para poder esperar en el Señor, ¿cuánto nos falta del anhelo, no? Pero hay que empezar por algo, deseando la palabra como una huevita recién nacida. Y así el Señor nos perfecciona cada día más y así luchamos un poco, cada vez un poquito más. Para poder ver las bendiciones del Señor, necesitamos la escritura. Porque toda esa escritura es de inspiración del Señor.
Y Él nos puede ayudar a abrir los ojos a estas cosas que tenemos que aprender. Y Él nos puede dar el entendimiento necesario. Pero tenemos que empezar haciendo ¿qué cosa? Leyendo, ¿no? Leyendo. Y cuando leamos, hermano, el consejo es el siguiente. Si leamos, leamos de corrido, ¿sí? Y si no entendemos algo, no nos paremos ahí. Sigámonos. Porque puede ser que yo empiece a leer y haya algo que no lo entienda. Y como no lo entiendo, naturalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vuelvo para atrás y empiezo de nuevo. O no lo entiendo y le doy a ese versículo que no entendí. Y lo que puede pasar ahí es que uno tuerza lo que el Señor quiere enseñar. Por eso nosotros tenemos que leer y si algo no entiendo, lo anoto, lo escribo, pregunto si es que puedo obtener la respuesta y sigo leyendo. ¿Sí? Entonces, para poder llegar a este corazón que nos muestran los hombres de la fe, ¿qué tenemos que hacer? Debemos entrenar el corazón. Constantemente debemos entrenar. Y el miércoles es un verdadero entrenamiento, ¿cierto? ¿Cuántos escuchan bien el sermón de miércoles? ¿O quién al principio luchó mucho con el sermón de miércoles? El pastor Rick es una máquina de recitar versículos y a veces uno queda así como, o uno se pone a escribir el primer versículo y ya va como 5 versículos más adelante. Entonces, de verdad, nosotros al principio tenemos que oír mucho y después buscamos nosotros mismos y después meditamos eso que aprendimos. Y cuando pasa eso, después lo podemos recitar. Entonces, el Señor tiene ese deseo, ese anhelo en nuestras vidas. Y lo podemos aprender en toda la Biblia. Hay hombres de fe que con sus experiencias nos cuentan cómo llevaron la vida de la fe. Y podemos aprender a través de esas experiencias. Y podemos aprender también a través de las profecías que Dios tiene en la Biblia. Porque esas profecías que se cumplieron son voluntad de Dios para nuestra vida también. Así que, hermanos, los que llevan poquito tiempo en la iglesia, si no entienden algo, tienen que marcarlo y tienen que preguntarlo, ¿cierto? Para que puedan obtener esa respuesta. Y si yo voy leyendo y la voy guardando en el corazón y la voy entonces meditando, un día yo voy a poder recitarla. ¿Sí? ¿En qué le van a hablar a otra persona? ¿Cómo lo están evangelizando? Si no es con la palabra, entonces muy difícil, ¿cierto? Pero el camino está muy claro. Oír, ¿cierto? Leer, meditar para poder recitar. Y la única manera de crecer entonces es con la palabra. Vamos a buscar un versículo más, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Último versículo para terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ya, leamos juntos. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo crecemos? Por el Señor.
¿Quién da el crecimiento? El Señor. ¿Con qué da el crecimiento? Con la palabra. Si deseamos la palabra como un niño recién nacido, vamos a crecer para mostrar vida de la fe. Necesito la palabra para poder crecer. Necesito la palabra para poder madurar en la fe. Los que han recibido la salvación hace poquito, la clave está entonces, hermano, en seguir aprendiendo de la palabra. La necesidad de aprender la palabra. Así que en cada clase de educación cristiana básica vamos a ir aprendiendo estas cosas tan necesarias que son los pilares fundamentales para poder llevar la vida cristiana. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por permitirnos esta reunión del día de hoy a través de aprender de la necesidad de conocer y aprender más de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos enseñó tu justicia y tu amor a través de la palabra. Y nos enseña después de salvo el camino correcto que debemos de seguir a través de la palabra. Y esto lo hacemos juntos y te doy las gracias porque hay grupo de hermanos que anhela aprender, que quiere escuchar, que quiere recibir esa enseñanza y cuando hay corazones dispuestos sabemos que tú haces la obra. Ayúdanos a crecer cada día más por la fe y ayúdanos a crecer cada día más por esa palabra preciosa. Así que te pedimos, Señor, de que cada clase de educación básica, cada vez nuestros corazones quieran y anhelen aprender más de estos pilares fundamentales. Agradeciéndote por todo este tiempo y dejando todos los planes que quedan en las iglesias en tu mano de amor, te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos, que estén muy bien. Aló, ya. Gracias al predicador Juan de la Iglesia de Santiago por el sermón del día de hoy, que fue la palabra. Ahora vamos a dar, ¿algún hermano desea pasar adelante para dar algún testimonio sobre la palabra del día de hoy? Ya, como no hay nadie, vamos a darle la oportunidad a la hermana Alejandra. Ya. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Bueno, como pudimos aprender hoy, Dios nos da el alimento. Es así como aprendemos la palabra, porque no solo nos alimentamos de la carne, sino que de la palabra de Dios. ¿No es cierto? No debemos ser soberbios, ya que en cualquier momento nos arrepentimos y nos damos cuenta de que Él y solo Él es el camino correcto y además la verdad y la vida, porque así dice la Biblia. El Hijo de Dios que somos nosotros crece aprendiendo la palabra. Primero que nada es oír la palabra, escudriñar nuestras escrituras y no solo una vez, varias veces, para poder predicar la palabra y así poder evangelizar de mejor manera. No olvidar que tenemos que leer la palabra y entenderla para poder guardarla bien en nuestros corazones y así poder predicarla de buena manera y con mucha seguridad en el camino de Dios. Es la única manera de luchar contra el pecado, hermanos. El Señor ya nos perdonó y no por eso seguiremos pecando. Siempre debemos recordar el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No es cierto? Aunque no lo veamos, porque no vemos a Dios, pero sí creemos. Recuerden que mucha gente caminó con Jesucristo y no todos creyeron que era el Hijo de Dios. ¿No es cierto, hermano? Así es. Mas nosotros somos afortunados porque no vemos, pero sí creemos. Bueno,
Oír es oír, leer, meditar para poder predicar la palabra correcta y así poder evangelizar. Necesitamos la palabra para poder crecer, no nos olvidemos de eso. Yo siempre recuerdo un capítulo de Salmos, que es el capítulo igual 119, versículo 133, que dice: ordena mis pasos con tu palabra y nunca y ninguna iniquidad se enseñoree en mí. Bueno, espero que hayan aprendido del día de hoy, que la palabra estuvo muy, muy linda. Y eso, hermanos, nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias, hermanita Alejandra. ¿Alguien más desea pasar adelante? Adelante, hermanita, pase. Hola, buenas tardes a todos. Les saludo en el amor del Señor. Yo me pongo nerviosa cuando vengo acá siempre porque yo sé que muchos saben mucho, a diferencia de yo que llevo poco tiempo. Me gustó mucho la palabra de hoy en día, la que dijeron hoy, sobre el alimento, que debe ser poco a poco. Y yo lo imaginaba como cuando los bebés son pequeñitos. El pastor decía que los bebés anhelan mucha leche cuando ven a la mamá, pero a medida que van creciendo van necesitando otro tipo de alimento, más sólido, más fuerte. A medida que van creciendo van necesitando diferentes cosas y todas ellas para su crecimiento, que sea favorable. En las escrituras igual, yo me ha costado entender algunos libros y en el libro de Marcos, no sé el versículo, hablaba de la semilla, cuando cae entre espinos,